Mañana a las 5:00 p.m., mi hermano Iván tocará mi puerta despeinado con la camisa arrugada y un sobre Manila en la mano. Dirá que todo fue un malentendido, que la familia va primero, que yo siempre fui el bueno. No sabrá que a esa misma hora el notario en Providencia inscribirá la venta del penthouse, ni que el fideicomiso donde guardé mi empresa quedará blindado. Tampoco sabrá a quién entregué las llaves. Verá su plan de 3 años derrumbarse en un instante. ¿Quieres saber a quién se las di? Hoy solo contaré la mitad. Me llamo Mauricio Salgado, 38 años, ingeniero civil en Guadalajara. Crecí en Santa Tere, me hice empresario a punta de obra, polvo y desvelos. Mi cuerpo lo dice todo: hombros anchos, panza de fonda, piel marcada por sol de obra. Iván, mi hermano menor, siempre se burló el hipopótamo. Lo oí repetirlo anoche, y no contra mí, sino contra Esme, mi novia. Esa hipopótama gorda me da asco, pero su dinero me interesa más. En 6 meses vence la cláusula, me meto a la sociedad y lo saco del juego. No estaba solo. Mi madre Lidia lo animaba con su voz de comité parroquial: hijo, que parezca que él te invitó. La familia primero. Después, soltó una risa que me atravesó como un clavo. No abrí la puerta. Caminé en puntas hasta la cocina, llené un vaso de veladora con agua y me quedé inmóvil. No lloré, no grité. Solo pensé en la cláusula, aquel pacto absurdo que firmé cuando Iván tronó su negocio de suplementos y mi mamá me rogó que lo ayudara. 5 años después podría entrar con 30% de mi empresa si demostraba estar limpio de deudas. Ya había aguantado 3 años y medio. Le faltaban 6 meses. Todo este tiempo había jugado a ser santo. A las 6:30 de la mañana cité a Marifer, mi abogada, y a don Beto, mi contador, en un café frente a la basílica. El olor a pan dulce y café de olla llenaba el aire. Les conté todo palabra por palabra. Marifer no pestañeó. Se acabó el puente. Convertimos tu empresa en SAP y fideicomiso para flujos y derechos y revocamos poderes a tu mamá hoy mismo. Don Beto anotó en su libreta cuadriculada: muevo nómina y dividendos a vehículo limpio. Si el carnal trae vicios, saldrán. Y si aparecen inversionistas turbios, mejor, porque dejan huella. Ese mismo día firmamos en la notaría. Sellos, actas, copias certificadas. Mientras la tinta se secaba, yo pensaba en la cara que pondría Iván cuando descubriera que ya no quedaba nada para él. Salí con el maletín más ligero y la cabeza más fría. Por la tarde en casa mamá me habló con tono meloso: Mau, sería prudente que Iván firme ya como socio en transición, para que todo quede en orden. Iván se acomodó en el sillón confiado. No te cuesta nada, hermano. No discutí. Abrí un cajón y puse sobre la mesa una cajita de madera. Dentro 2 llaves y una tarjeta. Iván las miró como si fueran un premio. Mañana te explico, dije. Él sonrió, convencido de que su victoria estaba cerca. No mentí. Mañana a las 5 tocará mi puerta y sabrá que una llave ya no abre nada, y que la otra abre la puerta que más teme. Yo, mientras tanto, seguiré construyendo. A veces se levantan torres, a veces se construyen silencios. El sobre que Iván traerá mañana no es para mí. Es la última pieza de su propio derrumbe. ¿Adivinas quién se lo pidió? Esa noche el silencio de la casa era tan frágil que hasta el crujido de la madera sonaba como un trueno. Yo había salido de la recámara por un vaso de agua descalzo, y cuando pasé frente al cuarto de visitas, escuché la voz de Iván. No era el tono chillón de siempre. Era baja, calculadora, como si estuviera recitando un plan frente a un cómplice. Esa hipopótama gorda me da asco. Lo dijo con tanta naturalidad que sentí un golpe seco en el estómago. Pero su dinero me interesa más. Ya me aguanté 3 años, en 6 meses se vence la cláusula y me meto. Lo saco del juego, ma, y quedamos hechos. El aire me ardía en la garganta. A mi hermano no le bastaba con burlarse de mí desde la prepa. Ahora hablaba de mí como si fuera una presa a punto de cazar. Nada más recuerda, intervino mi madre Lidia con esa voz dulce de comité de iglesia, que parezca que él mismo te invitó. Tú tranquilo. La familia primero. Después, soltó una risita seca de esas que lastiman más que un insulto. Me quedé pegado al marco de la puerta. Sentía la sangre en los oídos, pero mi respiración estaba controlada. No debía delatarme. No esa noche. Retrocedí con cuidado, evitando la loseta floja que siempre chilla. En la cocina encendí apenas la luz amarilla, serví agua en un vaso de veladora y me dejé caer en la silla. No lloré. No grité. Solo pensé en la palabra que repetía Iván: cláusula. Era la maldita condición que había aceptado
cuando quebró su negocio de suplementos naturales. Mamá me presionó para rescatarlo. Firmé que si Iván pasaba 5 años sin deudas, tendría derecho a 30% de Salgado Desarrollos. Hoy llevaba 3 años y medio de fingir que estaba limpio. Le faltaban 6 meses. Todo encajaba: sus visitas repentinas a la oficina, sus consejos fingidos, hasta sus abrazos en Navidad. Todo había sido una espera calculada. Me quedé largo rato viendo el reflejo naranja del farol de la calle en la ventana. Mi pecho estaba duro, pero mi cabeza fría. Yo había aprendido a lidiar con estructuras vigas que parecen firmes y ceden con el tiempo, columnas que esconden grietas. Iván y mamá eran eso, una fachada lista para caer con el primer golpe exacto. Subí de nuevo a la recámara. Esme dormía tranquila, respirando hondo. La miré, y me hirvió la rabia. A ella la habían convertido en objeto de burla, en un adjetivo cruel. Sentí el impulso de despertarla y contarle todo, pero me detuve. No todavía. Primero necesitaba pruebas, luego un plan. No arrastraría a Esme a un drama sin salida. Me acosté junto a ella y miré el techo. Iván confiaba en la cláusula. Mamá confiaba en mi silencio. Pero yo conocía otro tipo de leyes, las de obra. Si mides mal una trave, el edificio se viene abajo. Ellos estaban midiendo mal mi aguante. A las 5:30 sonó la alarma. Me levanté antes que Esme, me vestí con jeans y camisa de mezclilla y bajé directo al estudio. Encendí la laptop, abrí la carpeta de contratos y repasé el documento. Ahí estaba: 5 años de prueba después, integración automática. La firma de Iván, la mía, el sello del notario. Legal y vigente. Tenía que moverme ya. Cuando Esme bajó, me encontró con el café de olla en la mano y la mirada clavada en la pantalla. ¿Todo bien, Mau?, preguntó, todavía adormilada. Sí, amor. Trabajo atrasado, respondí, evitando que notara la tensión en mi voz. La acompañé hasta la puerta. Se fue a su clínica y yo regresé al estudio. Tomé el celular y marqué 2 números: primero Marifer, mi abogada; luego don Beto, mi contador. Ninguno preguntó nada. Solo confirmaron la cita: 6:30, café frente a la basílica. Apagué la computadora, respiré hondo y me miré en el espejo de la entrada. El reflejo mostraba un hombre con ojeras y barba de 2 días, pero los ojos brillaban como cuando logré levantar mi primera torre en Chapalita. No era el brillo de orgullo, era el brillo de guerra. Esa mañana no solo iba a pedir ayuda legal, iba a declarar en silencio la primera batalla contra mi propia sangre. Y nadie en mi familia lo vio venir. El café frente a la basílica estaba lleno del murmullo de la gente que salía de misa temprana. El aroma a pan dulce y café de olla lo envolvía todo. Llegué con el estómago vacío, pero con la mente en llamas. Me senté en la mesa del rincón, la de siempre, y esperé. A los pocos minutos apareció Marifer, mi abogada. Traje negro, cabello recogido, mirada de bisturí. No perdió tiempo en cortesías. ¿Qué pasó, Mau?, preguntó mientras abría su libreta legal. Detrás de ella llegó don Beto, mi contador de toda la vida. Bigote canoso, camisa a rayas, libreta cuadriculada en la mano. Se acomodó los lentes y me miró con esa paciencia de padre. Dime que no es otra locura de tu hermano. Respiré hondo y les solté todo, palabra por palabra. El insulto a Esme, la risa de mi madre, la cláusula, el plan de aguantar 6 meses para meterse a la empresa. No omití nada. El silencio se hizo espeso. Marifer fue la primera en romperlo. Entonces no hay duda, Iván está jugando a la espera. Cree que tiene derecho asegurado, pero no sabe que el derecho se mueve. Don Beto chasqueó la lengua. Te dije, Mau. Ese papel era dinamita. Lo firmaste por cariño. Ahora lo usamos a nuestro favor. Marifer pasó página y escribió con letra firme: Punto 1. Transformar tu empresa en SAPI. Nuevos estatutos, candados. Cláusulas de exclusión. Punto 2. Crear un fideicomiso en Banorte. Que los flujos de renta, dividendos y derechos pasen ahí. Administrador independiente. Punto 3. Revocar poderes. Me dices que tu mamá todavía puede firmar a nombre del despacho. Eso se acaba hoy mismo. Don Beto añadió. Y yo muevo la nómina a un vehículo limpio. Dividendos separados. Cualquier deuda que aparezca la rastreamos. Si el carnal anda con inversionistas turbios, mejor, porque dejan huella. Yo asentía, apretando el vaso de café entre las manos. Sentía el calor subir por la piel, pero no era miedo. Era determinación. Quiero algo más, dije al fin. Que cuando intenten entrar choquen con un muro. Nada de gritos. Nada de pleitos. Puro papel. Marifer levantó la mirada. Papel mata grito.
Eso lo sabemos bien. Firmamos ahí mismo los primeros borradores. 3 firmas, 3 sellos. Marifer guardó las hojas en su portafolio. Don Beto me mostró su libreta con las cuentas proyectadas. Todo encajaba como vigas en estructura. Salimos juntos. La basílica brillaba con el sol de la mañana, la gente vendía flores en la plaza, y yo sentí que era el primer respiro después de una noche asfixiante. Mau, dijo don Beto al despedirse, no es solo negocio. Es tu apellido. No dejes que te lo roben. No pienso hacerlo, respondí, y lo sentí más como un juramento que como una frase. Volví a casa con el plan ardiendo en la mente. La guerra había empezado, pero Iván y mamá aún sonreían como si tuvieran todo bajo control. Esa tarde, antes de que pudiera mover el primer peso, recibí una llamada anónima. Tu hermano no está tan limpio como crees. Revisa sus deudas en el casino. La grieta se abría más rápido de lo que imaginaba. La notaría en Providencia olía a madera encerada y papel húmedo. El notario, un hombre de corbata sobria y voz cansada, fue leyendo cada documento con calma. Yo apenas escuchaba. Tenía la vista fija en los sellos rojos que caían uno tras otro como martillazos. Acta de transformación. Salgado Desarrollos dejaba de ser una SDRL para convertirse en SAPI. Nuevos estatutos, candados imposibles de abrir sin mi firma. Fideicomiso Banorte, todos los flujos de renta, dividendos y derechos transferidos a una administración independiente. Revocación de poderes. Lidia. Mi propia madre ya no podía firmar ni un recibo a nombre de la empresa. Marifer me pasaba las hojas, señalaba con el dedo dónde estampar. Don Beto revisaba las cifras, asentía y guardaba copias en un folder azul. Cada firma era un ladrillo más en el muro que estaba levantando contra mi hermano. Cuando el último sello cayó, sentí el maletín más ligero y la cabeza más fría. Afuera el sol golpeaba los vitrales de la basílica y la plaza hervía de vendedores de flores. Yo respiré hondo, el juego había cambiado. Esa tarde, de regreso en casa, recibí de nuevo la llamada anónima que me había sacudido el día anterior. Una voz ronca, disfrazada, soltó sin rodeos: tu hermano no solo espera tu dinero, le debe al casino de López Mateos más de 200.000 pesos y anda firmando pagarés a nombre tuyo. Me quedé helado. ¿Quién eres?, pregunté. No importa, solo revisa. Y la llamada se cortó. Marqué a don Beto. Su respuesta fue rápida. Mauricio, ya revisé los movimientos. Hay retiros en efectivo que no cuadran, pagos mínimos con tu cuenta puente. Si Iván está usando tu nombre, tenemos un problema más grande. Me encerré en el estudio. Encendí la lámpara, abrí los estados de cuenta y ahí estaban cargos raros, pequeñas fugas que sumaban miles. Todo disfrazado como gastos varios. Era la mano de Iván moviéndose en la sombra. Me llamó desde la clínica para avisar que llegaría tarde. Le dije que todo estaba bien, aunque el corazón me golpeaba como martillo. No podía contarle todavía. Si Iván había usado mi nombre, podía tratarse de fraude. Al anochecer, mamá apareció con una charola de galletas como si nada pasara. Mijo, ¿ya pensaste en lo de tu hermano? Lo mejor es que firme pronto antes de que haya chismes. La miré con calma. Mañana lo hablamos, ma. Hoy no. Ella sonrió, convencida de que tenía la batalla ganada. No sospechaba que su hijo menor ya estaba hundido hasta el cuello en deudas de casino. Subí a mi cuarto y me senté frente a la ventana. La ciudad brillaba como un tablero de ajedrez, y entendí que mi hermano no era un rival paciente. Era un jugador desesperado. Eso lo hacía más peligroso, pero también más fácil de derrumbar. A medianoche Marifer me envió un mensaje: confirmado. Tu hermano falsificó un pagaré con tu firma. Esto ya no es solo un plan familiar, es un delito. El penthouse de Providencia había sido mi orgullo, ventanales de piso a techo, terraza, con vista a la ciudad, acabados de cantera y madera. Lo compré con mis utilidades de los primeros 3 edificios y lo había amueblado pensando en un futuro estable. Ahora lo miraba con otros ojos. Ya no era un hogar, era un activo que podía volverse escudo. Me reuní en secreto con Vanessa, agente inmobiliaria de confianza. La cité un jueves por la tarde, justo cuando Iván salía a reunión con supuestos socios. Lo quiero vender rápido, le dije sin rodeos. Nada de anuncios públicos, solo clientes tuyos, de los que pagan en efectivo. Vanessa sonrió con ese aire de cazadora. Tengo 3 en lista. Todos buscan algo así. En 2 semanas lo cierro. Entraron fotógrafos discretos, tomaron imágenes, evaluaron cada rincón. Yo observaba con una mezcla rara, nostalgia y alivio. Ese lugar que pensé compartir con Esme,
y quizá con una familia ahora sería moneda de guerra. Al volver a casa encontré a mi madre en la sala con Iván. El ambiente olía a perfume caro y a tensión contenida. Mau, dijo Lidia fingiendo ternura, sería bueno que Iván firme como socio en transición. Así no hay dudas ni rumores. Iván me miró con esa sonrisa de comercial barato. No te cuesta nada, hermano. No respondí de inmediato. Caminé hasta el estudio, abrí un cajón y saqué una cajita de madera. Dentro estaban 2 llaves y una tarjeta. Las puse en la mesa. El brillo metálico atrajo la mirada de mi hermano como si fueran lingotes de oro. Mañana te explico, dije con calma. Él tragó saliva convencido de que estaba a punto de ganar. Mamá le acarició la espalda como quien felicita a un hijo aplicado. Yo los observé en silencio sin dar señales. Esa noche apenas dormí. Esme notó mi insomnio. «Pasa algo», susurró. «Nada que no pueda manejar», respondí acariciándole el cabello. A las 3 de la madrugada me levanté y caminé por el penthouse vacío. Las cajas ya estaban listas en un rincón, documentos, fotos, recuerdos. La venta avanzaba y en pocos días ese lugar sería de otro. Dejé las llaves sobre la barra de granito y me quedé mirándolas. Parecían inocentes, pero eran la línea entre mi libertad y la ruina de Iván. Por la mañana Vanessa me envió un mensaje. «Tenemos oferta, 27 millones de pesos, pago en efectivo. Quieren firmar en 10 días». Mi corazón se aceleró. El penthouse ya no era mío, era mi arma. A mediodía Iván encontró la cajita abierta sobre la mesa. Tomó una de las llaves, la sostuvo entre los dedos y murmuró: «Mañana todo esto será mío». No sabía que esa llave abría exactamente la puerta que más lo iba a destruir. El viernes amaneció con el ruido de claxon y pregones en la calle, pero en mi cabeza solo sonaba la voz ronca de la llamada anónima: «Tu hermano debe en el casino y anda firmando pagarés con tu nombre». Me encontré con Marifer y don Beto en su despacho improvisado, un local pequeño en la colonia americana. Apenas me senté, Marifer sacó una carpeta. «Mira esto, Mau. Copias de pagarés. Fechas recientes. La firma que aparece es la tuya, pero tú y yo sabemos que nunca firmaste». Me sudaron las manos. Don Beto colocó su libreta sobre la mesa. «Son 3 pagarés. Uno por 70.000, otro por 120 y el último por 50.000. Todos respaldados con supuestos contratos de obra. Obra que nunca existió». Marifer añadió: «Si estos papeles llegan a tribunal, aunque los probemos falsos, la batalla será larga. Iván apuesta a cansarte». Recordé a mi madre insistiendo en que lo aceptara como socio para evitar chismes. Ahora entendía más que orgullo era miedo. Ella debía saber, aunque callaba. Esa tarde pedí a un viejo contacto, Rogelio, que trabaja en el casino de López Mateos, que me hablara sin rodeos. Me citó en una cantina oscura con olor a tequila derramado y música de mariachi de fondo. «Tu hermano viene seguido», me dijo sirviendo 2 caballitos. «No juega poco, Mau. Juega fuerte. Y pierde más de lo que gana. ¿Cuánto debe con la casa? Ya son más de 200.000 pesos. Y eso sin contar lo que debe a prestamistas de la colonia moderna. A esos no se les paga con disculpas». Sentí un escalofrío. Rogelio sacó discretamente su celular y me mostró fotos. Iván en la mesa de póker, fichas amontonadas, sudoroso, con la misma sonrisa falsa de siempre. Volví a casa con el estómago revuelto. En el camino, Esme me mandó un audio: «Amor, todo bien, te noto distante». Quise decirle la verdad, pero no podía. No hasta que todo estuviera asegurado. Al llegar encontré a Iván en la sala viendo televisión como si nada. En la mesa de centro había un sobre arrugado medio abierto. Reconocí el logotipo de un despacho de cobranzas. Él lo escondió de un manotazo al verme. «¿Qué es eso?», pregunté. «Publicidad», dijo fingiendo calma, aunque sus ojos no me sostenían la mirada. Me encerré en el estudio y llamé a Marifer. «Ya no hablamos de familia», le dije. «Hablamos de fraude y deudas. Necesito blindar todo rápido». «Lo haremos». «Mauricio», respondió ella con voz firme. «Pero entiende, si los prestamistas no lo ven pagar, van a buscarte a ti». Esa noche apenas probé la cena. Mamá se comportaba como si nada, sirviendo caldo tlalpeño y hablando de la misa dominical. Iván no dijo palabra, pero cada tanto se tocaba el bolsillo donde guardaba el sobre. Me fui a dormir con el presentimiento de que ya no era cuestión de meses, ni siquiera de semanas. Era cuestión de días. A la medianoche alguien tocó la puerta del penthouse. 3 golpes secos. Cuando abrí la mirilla vi a 2 hombres desconocidos con trajes baratos y mirada fría. Uno murmuró: «Dígale a Iván que el tiempo se acabó».
A la mañana siguiente la luz entraba suave por la terraza, pero mi cabeza era un torbellino. Los 3 golpes de medianoche aún retumbaban. ¿Quiénes eran esos hombres prestamistas, seguro? Y no buscaban a Iván en su departamento barato. Vinieron directo a mi penthouse. Esme salió de la recámara con bata de algodón, el cabello suelto. «¿No dormiste nada?» Mau trabajo, mentí con una sonrisa forzada. Me abrazó por detrás, apoyó su rostro en mi espalda. Sentí un nudo en la garganta. Quería decirle que su nombre había sido usado como burla, que Iván la había convertido en objeto de desprecio, que prestamistas rondaban nuestra casa. Pero, ¿cómo ella no merecía cargar con ese veneno? Desayunamos en silencio. Tortas ahogadas con salsa ligera que había comprado en la esquina. Esme me miraba con esa paciencia suya, pero sus ojos preguntaban más de lo que decía su boca. «Mauricio, si me ocultas algo, prefiero que lo digas. Yo puedo aguantar». Le tomé la mano. «No es contigo, amor. Es un asunto de familia». Ella bajó la mirada aceptando mi respuesta a medias. Ese mediodía fui a la oficina. Marifer me esperaba con un sobre lleno de copias certificadas. «Estos son los blindajes listos», dijo. «Iván ya no puede mover un peso sin que se estrelle con actas notariales». «Perfecto. Pero Mau, hay más. Un contacto mío en el juzgado dice que circulan rumores de que tu hermano firmó pagarés con tu nombre frente a prestamistas de la colonia moderna. Gente peligrosa». Sentí un escalofrío. No eran deudas de casino solamente. Era dinero sucio con intereses que se cobraban con sangre si era necesario. Regresé temprano a casa. Encontré a Iván en la cocina con el celular pegado al oído. Al verme cortó la llamada bruscamente. «¿Todo bien?», le pregunté. «Todo bajo control», contestó, pero el sudor en su frente lo traicionaba. Mamá apareció con bolsas de mercado. «Hijos, no peleen. Mejor cenemos juntos. La familia siempre unida». Su voz sonaba como un rezo vacío. Esa noche, mientras guardaba papeles en el estudio, escuché la voz de Esme en el pasillo. Hablaba con alguien por teléfono. Sí, lo noto raro. Siempre cansado, evasivo. «Algo pasa con su hermano, ¿verdad?» Me acerqué sin hacer ruido. Su tono era bajo pero claro. «¿Qué dijiste de los prestamistas?», preguntó al otro lado de la línea. El silencio me heló la sangre. Esme ya había escuchado demasiado. Salí del estudio fingiendo naturalidad. «¿Con quién hablas, amor?». Ella guardó el celular despacio. «Con mi prima». Me dijo cosas de Iván. La miré a los ojos. En ese instante supe que el secreto que intentaba proteger se me estaba escapando. Esa madrugada, cuando creí que Esme dormía, abrió el cajón del estudio y encontró la carpeta con los pagarés falsificados. Sus manos temblaron. Ahora ella también sabía que Iván había usado mi nombre para endeudarme. La invitación llegó disfrazada de ternura. «Mijo, vengan a cenar el domingo. La familia debe estar unida». Lo dijo mi madre con voz melosa, pero yo conocía ese tono. No era invitación, era citatorio. Esme y yo llegamos puntuales a la casa de Lidia en Chapalita. Era la misma donde crecimos, con paredes llenas de santos y un olor permanente a incienso. En la mesa ya estaban Iván y mamá sonrientes, como si la última semana no existiera. La cena era mole con arroz y tortillas recién hechas. Parecía festín, pero yo sentía que cada bocado era veneno. Esme se sentó a mi lado seria, sus ojos oscuros atentos a cada palabra. «Mau», empezó mamá sirviéndome mole con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, «tu hermano ha estado esforzándose. Creo que ya es hora de que formalicen su entrada a la empresa». «Exacto», interrumpió Iván alzando la copa. «No quiero pleitos, hermano. Quiero que todo sea transparente. Firmemos como socios en transición». Y se acabó la tensión. Clavé el tenedor en el arroz sin probarlo. «Transparente», repetí despacio. «¿Me dices que lo tuyo es transparencia?» La mesa se quedó en silencio. Mamá carraspeó intentando suavizar. «Hijo, no lo digas así. Iván ha cambiado. Mira, hasta dejó el vicio». Esme me apretó la pierna por debajo de la mesa pidiéndome calma. Yo la obedecí. No era el momento de gritar. «Mamá, Iván», dije al fin, «todo lo que tenga que ver con la empresa se decide con papeles, no con cenas. Ya lo saben». Iván se inclinó hacia mí, los ojos brillando con esa soberbia de jugador. «Entonces prepara los papeles. Pero recuerda, no estoy solo. Hay gente que cree en mí, gente que me respalda». El aire se espesó. ¿A qué se refería? ¿Prestamistas? Alguien más grande, mamá, cambió de tema bruscamente, hablando de la parroquia del Padre Nuevo que organizaba kermés.
Pero las palabras de Iván se quedaron flotando como humo en cuarto cerrado. Esme casi no habló en toda la cena. La noté tensa con las manos bajo la mesa. Yo sabía por qué había visto los pagarés. Guardaba silencio, pero en sus ojos había miedo. Al despedirnos, mamá me abrazó fuerte y susurró al oído: «No seas duro con tu hermano. La sangre es lo único que tenemos». Salí de esa casa con un sabor amargo. Sangre sí, pero también traición. En el coche de regreso al penthouse, Esme me miró fijamente y dijo: «Mau, Iván no habló de prestamistas. Habló de alguien más. Hoy supe que anda metido con un político local, y eso es mucho más peligroso». Esa noche casi no hablé. Las palabras de Esme resonaban en mi cabeza. Iván anda metido con un político local. No eran simples deudas de casino. Había un respaldo más turbio. Al día siguiente cité a Rogelio, mi contacto del casino, en un café discreto de Avenida México. Llegó con gafas oscuras y cara de sueño. «Mau, tu hermano no solo juega. Últimamente presume que tiene padrino. Un diputado de Jalisco que le facilita créditos y lo protege de cobradores. Nombre, no te lo digo aquí. Ese hombre mueve hilos en los tribunales». Mi estómago se revolvió. Iván siempre había sido torpe con el dinero, pero astuto para pegarse al poder. Volví a la oficina y encontré a Marifer revisando documentos. «Necesito que investigues contactos políticos vinculados a Iván», le pedí. Ella alzó la ceja. «Eso ya no es un simple pleito familiar, Mauricio. Si hay un político detrás, estamos pisando terreno de corrupción». «Lo sé. Pero si Iván cree que está blindado por un padrino, puede volverse más peligroso». Marifer aceptó, aunque con gesto serio. Don Beto, en cambio, bufó. «Estos tipos creen que la política los salva. Pero los números no perdonan. Tarde o temprano se ahogan en sus deudas». En casa, Esme me esperaba con tamales que había comprado en la plaza. Se sentó frente a mí y me tomó la mano. «Mau, dime la verdad». «¿Qué pasa?», suspiré. No podía ocultarle más. Iván falsificó pagarés con mi nombre. Y ahora parece que un político lo respalda. Su rostro palideció. «Y si van contra ti, por eso me estoy moviendo. Para que cuando lo intenten choquen con un muro». Esa noche no cenamos tranquilos. Cada ruido en la calle me ponía tenso. A medianoche sonó el celular. «Un número desconocido», contesté. Una voz grave me dijo: «Deja de hurgar, Salgado. Los favores políticos pesan más que tus papeles. Firma con tu hermano o lo vas a lamentar». El silencio después de esa frase fue más pesado que cualquier insulto. Al colgar, vi a través de la ventana una camioneta negra estacionada frente al edificio con las luces apagadas. Y supe que ya no era un pleito de familia, era una guerra de poder. El miedo de anoche me duró apenas unas horas. Al amanecer, con el café de olla en la mano, decidí que ya no podía seguir reaccionando. Había que atacar. Llamé a Bernardo, un investigador privado recomendado por Marifer. Llegó puntual con un portafolio de cuero y un aire discreto. «Salgado, mi trabajo es sencillo, sigo documento y entrego pruebas. ¿Qué quiere que encuentre todo? Casinos, prestamistas, contactos políticos. Y necesito fotos, fechas, nombres. Nada de rumores». Bernardo asintió sin emoción. «Si su hermano miente en algo, yo lo atrapo». Ese mismo día, en la oficina, Marifer me presentó a un colega suyo, Ramón, abogado penalista. «Si confirmamos falsificación de pagarés, esto puede ir a lo criminal», me explicó Ramón. «Pero hay que ser listos, no basta con pruebas. Necesitamos estrategia. ¿Cuál? Filtrar información a la prensa. Que tu hermano pierda reputación antes de que siquiera pise un tribunal». Me quedé pensativo. Golpearlo en lo que más presume su imagen de emprendedor y hombre de contactos. Por la tarde, Esme me alcanzó en el despacho con tortas de carnitas. Me abrazó fuerte. «Mau, lo que hagas, hazlo rápido. No quiero volver a ver esa camioneta negra afuera». Le prometí que cuidaría cada paso. 3 días después, Bernardo regresó con un sobre. Lo abrió frente a mí. Fotos de Iván en el casino jugando con fajos de billetes. Fotos de Iván entrando a una oficina de gobierno junto a un hombre de traje oscuro, el diputado que Rogelio había mencionado. Y lo más fuerte, una copia de un pagaré firmado con mi nombre acompañado de un testigo falso. Marifer casi se levantó de la silla. «Con esto podemos hundirlo. Si ese documento llega al Ministerio Público, tu hermano enfrenta cárcel». «No quiero solo cárcel», respondí. «Quiero que pierda todo respaldo». Decidimos mover la primera ficha. Ramón filtró una copia del pagaré falsificado a un periodista de investigación del periódico local. No salió con mi nombre completo, solo las iniciales y los detalles del fraude. Pero era suficiente.
A la mañana siguiente, los puestos de periódicos de Guadalajara mostraban el titular en rojo: empresario joven, bajo sospecha de falsificación y deudas de casino. La foto: Iván entrando al casino con la camisa desabotonada, sonrisa torcida, fichas en la mano. Yo guardé silencio. Mamá me llamó 20 veces. Esme me miraba con una mezcla de alivio y miedo. Esa tarde Iván irrumpió en mi oficina, golpeó la mesa y gritó: «¿Fuiste tú, Mauricio? Me quieres destruir, pero no sabes con quién te estás metiendo». Su voz temblaba, y por primera vez vi miedo en sus ojos. El periódico ardía en cada esquina. Puestos en la calzada, voceadores en Chapultepec. Señoras chismosas en la parroquia, todos hablaban del joven empresario en deudas de casino. La foto de Iván sudoroso y con fichas en la mano lo perseguía como sombra. Mamá fue la primera en llamar. «Mauricio, ¿cómo pudiste? Es tu hermano. La sangre no se exhibe así. La sangre no se falsifica, mamá», respondí cortante. «Y él falsificó mi firma». Colgó llorando. Sabía que no era solo llanto de madre. Era miedo. El apellido Salgado ya estaba en la boca de todos. Ese mismo día Bernardo me pasó un dato inquietante. El diputado padrino de Iván había cancelado una reunión con él. «Cuando la prensa huele escándalo, los políticos se esconden», me explicó. «Tu hermano se quedó sin paraguas». En la oficina don Beto revisaba los números. «Mau, las cuentas ya están blindadas. Ni Iván ni tu mamá tienen acceso. Pero ojo, cuando un jugador se ve perdido, apuesta más fuerte. ¿Qué quieres decir? ¿Que tu hermano no se va a quedar quieto? Algo intentará». Tenía razón. Esa noche Iván apareció en el penthouse. No tocó. Empujó la puerta y entró con los ojos rojos. «¿Fuiste tú el de la filtración?», escupió las palabras. No contesté. Lo miré directo sin parpadear. «¡Me estás matando!», Mau gritó golpeando la mesa. «Yo te di confianza, y tú me devuelves con puñaladas». «Confianza», dije con calma. «¿Así llamas a usar mi nombre en pagarés falsos?». Se quedó helado. Esme salió de la cocina con el rostro tenso. «Iván, vete. No tienes derecho a estar aquí». Él la miró con desprecio, los labios temblando. «Eres igual que él, una carga». Dio un portazo y se fue. El eco retumbó en la sala como una amenaza. Más tarde Marifer me escribió: «Cuidado. Un contacto en el juzgado dice que Iván busca un amparo express. Puede intentar bloquearte con demandas falsas». Me asomé a la ventana. La ciudad brillaba tranquila, pero yo sabía que la tormenta se estaba formando. Al amanecer encontré en la puerta de mi oficina un sobre sin remitente. Dentro había una bala y una nota: «Detente, o la próxima no será aviso». La bala aún estaba sobre mi escritorio. Brillaba bajo la lámpara como un recordatorio frío de lo que estaba en juego. No era solo un pleito entre hermanos, era una guerra que se estaba ensuciando. Marifer llegó esa mañana con Ramón, el penalista. Revisaron la nota una y otra vez. «Esto ya es amenaza directa», dijo Ramón. «Podrías denunciar hoy mismo». ¿Y luego qué?, repliqué. «Que archiven la denuncia, que me den una patrulla afuera 2 días y después se olviden». «No, Ramón. Necesito algo más sólido». Marifer me miró fijo. «Entonces blindemos cada movimiento. Hoy mismo registraré ante notario las pruebas de falsificación. Y tú, Ramón, prepara una carpeta de investigación. Si intentan cualquier maniobra legal, la volteamos». Asentí. Era momento de jugar con reglas de acero. Esa tarde Esme me encontró en el estudio con los ojos rojos de cansancio. Puso la mano sobre la bala. «Mauricio, ya no puedes ocultarme nada. Esto lo hizo tu hermano». Respiré hondo. «Sí. Iván falsificó mi firma, debe millones, y ahora quiere arrastrarme con él». «Entonces no lo enfrentes», solo dijo con firmeza. «Si me llamó hipopótama, que lo grite al mundo. Pero no voy a dejarte caer». Sentí un nudo en la garganta. Nunca nadie había puesto su dignidad en la mesa por mí, de esa manera. Más tarde Bernardo me entregó nuevas fotos. Iván, reunido con el mismo diputado que lo apadrinaba, esta vez en un restaurante caro. La cara del político era pura incomodidad. El escándalo en la prensa lo estaba quemando también. «Mau», dijo Bernardo, «el padrino ya no lo protege igual. Pero cuidado, cuando un político suelta a alguien, a veces lo suelta empujando». Al anochecer, recibí un mensaje de mamá: «Ven mañana a la parroquia. Hay que hablar los 3. Es importante». El tono no era súplica, era orden. Me quedé mirando la pantalla del celular. Esme me observaba en silencio. Afuera el cielo de Guadalajara se pintaba de rojo oscuro. Todo indicaba que Iván estaba preparando su contraataque. A las 11 de la noche Bernardo me llamó urgente: «Mauricio, tu hermano metió una demanda en juzgado civil».
Dice que tú lo defraudaste y que la empresa le pertenece por contrato. Quiere congelar tus cuentas. La parroquia de Santa Tere estaba llena de veladoras y murmullos de misa matutina. El aire olía a incienso y flores marchitas. Mamá me esperaba en el atrio vestida de negro como si asistiera a un funeral. «Hijo, gracias por venir. Necesitamos hablar», dijo, y me guió hasta un salón parroquial vacío. Iván ya estaba ahí con camisa blanca, barba arreglada y gesto compungido. Parecía penitente. Mau empezó con voz quebrada: «Todo esto se salió de control. Yo no quise... La prensa, los chismes. Tú eres mi hermano». Me crucé de brazos. «Y también yo firmé tus pagarés. También yo pedí dinero en tu nombre». Mamá levantó la voz. «Basta, somos familia. No podemos destruirnos así. Mauricio, tu hermano, necesita ayuda. Si lo hundes, nos hundimos todos». La miré con frialdad. «Yo no lo estoy hundiendo. Se hundió solo». Iván se levantó de golpe fingiendo dignidad. «Yo he trabajado contigo. Yo tengo derecho en la empresa. No soy un parásito». Saqué del portafolio una copia certificada del pagaré con mi firma falsificada y lo puse sobre la mesa. «Explícame entonces esto». El color se le fue del rostro. Mamá lo miró, pero en vez de exigirle explicación me miró a mí. «Mauricio, ¿de verdad vas a exponer a tu hermano en un juzgado? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá la parroquia?». Reí sin humor. «La parroquia no paga mis cuentas, mamá. Y los prestamistas tampoco esperan sermones». Iván apretó los puños. «No sabes con quién te metes, Mau. Crees que un periódico me va a destruir, pero yo tengo amigos más arriba». Me acerqué hasta quedar frente a él. «Pues dile a tus amigos que vayan preparando su defensa porque yo ya tengo la mía». El eco de mis palabras retumbó en aquel salón sagrado. Mamá se quedó en silencio con los labios temblando. Iván me sostuvo la mirada apenas unos segundos antes de bajarla. Cuando salí de la parroquia, el sol quemaba la plaza. Sentí el celular vibrar en el bolsillo. Era un correo de mi banco. Lo abrí y el corazón me dio un vuelco. Notificación. Sus cuentas han sido congeladas por orden judicial. El contraataque de Iván había comenzado. Ahora, la guerra ya no era solo de insultos o rumores, era de tribunales y de dinero real. El correo del banco ardía en mi pantalla. Cuentas congeladas por orden judicial. Me quedé inmóvil unos segundos como si el tiempo se hubiera detenido. Marifer llegó en menos de una hora al despacho. Tiró su bolso sobre la mesa y desplegó el expediente. Iván presentó demanda por abuso de confianza y apropiación indebida. Dice que tú lo excluiste ilegalmente y que la empresa es suya por contrato. Pero la cláusula no ha vencido, respondí. Eso no importa. Busca medidas cautelares. Congeló tus cuentas para obligarte a negociar. Ramón, el penalista, llegó después con un café cargado en la mano. Esto es clásico, dijo. Maniobra desesperada. Iván quiere que te ahogues en efectivo para que firmes cualquier acuerdo. Me recosté en la silla sintiendo el peso en los hombros. Don Beto revisaba papeles. Tranquilo, Mau. Los flujos del fideicomiso siguen intactos. Blindamos bien. Pero tu liquidez personal está atada. Esa noche en el penthouse, Esme me vio llegar con la cara desencajada. Me abrazó fuerte sin preguntar nada. Luego, con voz firme, me dijo: «Mañana voy contigo al juzgado. Basta de secretos. Soy tu pareja, y también soy la que escuchó cómo tu hermano me insultaba. No me voy a quedar callada». La miré sorprendido. En su mirada había más fuego que miedo. Por primera vez entendí que no estaba solo. Al día siguiente el juzgado era un hervidero. Pasillos llenos de abogados con trajes arrugados y expedientes bajo el brazo. Marifer presentó las copias certificadas de los pagarés falsificados. Ramón habló con un juez auxiliar. Yo me limité a observar a Iván, que entró con traje nuevo y cara de santo. «Señoría, mi cliente fue víctima de un hermano abusivo», dijo su abogado con teatralidad. «Solo busca lo que le corresponde». Quise reír, pero me contuve. Cuando Marifer presentó el pagaré con mi firma falsificada, la sala se quedó en silencio. El juez lo miró con atención. «Esto cambia las cosas», dijo. «Pero debo revisar antes de levantar las medidas cautelares». Salimos del juzgado entre murmullos. Esme me tomó de la mano. «Mau, ya no es solo tu lucha. Yo voy a declarar lo que escuché aquella noche. Que Iván dijo que solo quería tu dinero». La abracé con el corazón latiendo fuerte. Esa tarde recibí una notificación urgente. El juez programó audiencia especial en 3 días. Podría decidir no solo tus cuentas, sino la propiedad del penthouse. El juzgado olía a humedad y papeles viejos. Bancos de madera, ventiladores que apenas movían el aire.
La sala estaba llena de abogados curiosos y hasta reporteros que olían la sangre del escándalo. Iván entró primero impecable en un traje azul. Detrás mamá con rosario en la mano y mirada suplicante. Yo llegué con Marifer, Ramón y Esme. Ella llevaba un vestido sencillo, pero la firmeza en sus ojos opacaba cualquier lujo. El juez, un hombre de voz grave, abrió la sesión. Estamos aquí para decidir sobre las medidas cautelares y la disputa por la propiedad del penthouse y participación en la empresa. El abogado de Iván se levantó con teatralidad. Mi cliente solo busca justicia. Su hermano Mauricio, abusando de su posición, lo excluyó ilegalmente. Exigimos reconocimiento inmediato de sus derechos. Iván bajó la mirada como si fuera víctima. Mamá sollozó en silencio. Marifer pidió la palabra. Su señoría, aquí están las pruebas de que el señor Iván Salgado falsificó pagarés con la firma de mi cliente. Copias certificadas, peritaje inicial. El juez tomó los documentos. Los revisó con ceño fruncido. Murmullos recorrieron la sala. Entonces Esme se puso de pie. Su voz tembló al principio, pero pronto ganó fuerza. Yo escuché a Iván decir que Mauricio le daba asco, que solo quería su dinero. No lo dijo una vez. Lo repitió con frialdad delante de su madre. La sala se quedó en silencio. Iván me miró con odio puro. Mentira, gritó, perdiendo la compostura. Todo lo inventaron para destruirme. El juez golpeó la mesa con el mazo. Orden en la sala. Tras varios minutos de alegatos, el juez se reclinó en su silla. Las pruebas contra el señor Iván Salgado son serias. Pero antes de levantar las medidas necesito análisis pericial completo. Convoco a continuación de audiencia en una semana. Respiré hondo. No era victoria, pero tampoco derrota. Iván lo sabía. Cuando creí que todo había terminado, el abogado de Iván se levantó de nuevo. Señoría, mientras tanto solicitamos otra medida: que se congele también la venta del penthouse. Sospechamos que el señor Mauricio ya lo transfirió a terceros de forma fraudulenta. El murmullo en la sala se volvió griterío. El juez aceptó la solicitud para revisar. De pronto el penthouse, que ya había vendido en secreto, podía quedar atrapado en la red judicial. Y si eso se confirmaba, todo mi plan podía venirse abajo. El día de la audiencia final amaneció con cielo gris. Guadalajara parecía contener la respiración. Afuera del juzgado, reporteros esperaban con cámaras. El escándalo ya era noticia de portada. Entré con Marifer, Ramón y Esme. Ella llevaba en la bolsa los documentos que había encontrado: copias de pagarés, estados de cuenta, pruebas de que Iván había usado mi nombre para endeudarse. Me apretó la mano. Hoy termina, me dijo. Iván entró minutos después con traje oscuro y la mirada perdida. Mamá lo acompañaba, rosario en mano, como si un milagro pudiera salvarlo. El juez abrió la sesión. Estamos aquí para resolver la demanda de Iván Salgado contra su hermano Mauricio y la validez de las medidas cautelares sobre cuentas y propiedad. El abogado de Iván habló primero con voz alta. Mi cliente es víctima de abuso. Fue engañado y excluido de la empresa que también le pertenece. El juez lo escuchó sin gestos. Luego me tocó a mí. Marifer presentó los documentos. Ramón explicó las inconsistencias. Finalmente Esme se levantó. Su voz temblaba, pero se sostuvo firme. Yo escuché a Iván decir que Mauricio le daba asco, que solo quería su dinero. Y vi los pagarés falsos con mis propios ojos. El juez pidió silencio en la sala. Mamá comenzó a llorar, sus lágrimas cayendo sobre el rosario. Iván gritó: «¡Mentira! Todo es un complot contra mí». En ese momento Bernardo entró con un sobre sellado. Lo entregó a Marifer. Dentro había fotos y grabaciones de Iván reunido con prestamistas y con el diputado padrino hablando de usar a Mauricio para tapar deudas. La evidencia cayó como un ladrillo sobre la mesa. El juez revisó todo y habló con voz grave. El tribunal reconoce que los pagarés fueron falsificados. Se levantan las medidas contra Mauricio Salgado. La empresa y el inmueble quedan a salvo. Iván Salgado enfrentará investigación penal por fraude. El murmullo explotó en la sala. Iván se desplomó en la banca con la cara desencajada. Mamá lo abrazó, pero él ni respondió. Salimos del juzgado entre cámaras y flashes. Esme me abrazó fuerte. Se acabó Mau. Respiré profundo, sintiendo por primera vez en meses que el aire no pesaba. Esa noche en el penthouse, ya vacío, vendido y listo para entregar, me serví un tequila y miré la ciudad desde la terraza. Iván había querido verme como una presa gorda, torpe, fácil de devorar. Pero yo había construido algo más fuerte que su ambición: paciencia, estrategia y dignidad. Días después, supe que Iván desapareció de Guadalajara. Mamá dejó de llamarme.
Pero yo seguí adelante con Esme a mi lado, mi empresa intacta y mi nombre limpio. Y mientras las luces de la ciudad brillaban en la noche, comprendí que la mejor venganza no fue destruirlo, fue demostrar que nunca pudo vencerme. ¿Y tú qué harías si tu propio hermano intentara destruirte por dinero? Déjamelo en los comentarios, quiero leer tu opinión. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta y más historias que te pondrán la piel de gallina.